Entonces nos vamos al capítulo número 13. El versículo que vamos a estar viendo es del 14 hasta el versículo número 23. Y estamos aquí, mire, volamos varios capítulos. Estamos aquí en el reinado de dos de los hijos de un rey que fue un exterminador que se llamó Jehú. Pero de Jehú no vamos a ver nada, sino en el reinado de estos dos hijos de él. Dios le había prometido a Jehú que iba a tener una dinastía en la que iban a reinar 4 de sus hijos. Y aquí está pues el primero y el segundo. Luego va a venir otro que se llama Jeroboam, que va a reinar muchísimo en el norte. Y luego va a venir otro de sus hijos. Después de esta escena ya el reino del norte va a ir en decadencia, y en el capítulo número 17, si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que el reino del norte ya cae, Asiria lo invade y destruye todo el reino del norte. Y así que esta escena que nosotros vamos a ver, donde muere Eliseo, es la última gran oportunidad del reino del norte, por así decirlo, de hacer el cambio que necesitaban para que su rumbo, si podríamos decirle así, cambiara. De hecho, en el versículo 23 nosotros leemos lo siguiente, capítulo 13, versículo 23 dice, mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy, hasta el hoy de la fuente del escritor del libro de Reyes. Pero que uno nota aquí, que el reino del norte que merecía la destrucción no había sido destruido por la misericordia de Dios, por la fidelidad de Dios. Dice el texto, Jehová se acordaba del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y por eso no lo había destruido hasta ese momento. No era que no eran dignos de destrucción, era que Dios seguía manifestando su misericordia, su gracia, para que ellos cambiaran su estilo de vida, respondieran a Dios. Entonces el juicio llega después de una manifestación extraordinaria de la gracia de Dios. Y aquí cuando Eliseo va a morir, nosotros encontramos un paralelo con el momento en que Eliseo llega a ser el sucesor de Elías. Y parecería como que el escritor nos está dando una pincelada de que en este tiempo de la muerte de Eliseo, alguien debía de seguir con este anhelo de experimentar el poder salvador de Dios, de experimentar la continuidad de este ministerio de luz, de este ministerio de llevar lumbrera al mundo en el reino del norte, a este mundo que estaba sentenciado, a ese reino que estaba sentenciado. Es como si el escritor nos diera esa pincelada, o sea, debería haber pasado. Porque ustedes recuerdan lo que pasó con Giesi. Uno debería pensar, Giesi debió de haber sido el sucesor de Eliseo. Oh, pero usted sabe lo que es estar todos los días con Eliseo, viendo los milagros, viendo esto. Y venía este muchacho con esta ambición y estos cuartos que quería viña, chivo, vaca, becerro y cosas. Y Eliseo le dijo, no es tiempo de eso, leproso. O sea, su anhelo estaba en los cheles, no estaba en servir a Dios, no estaba en ministrar a Dios. Entonces aquí, cuando llegamos a este momento de que Eliseo va a morir y se acerca el rey de turno, el rey que estaba, Joás, en este caso Joás del norte, Joás de Israel, este era nieto de Jehú. Cuando él se acerca, la escena parece como esa escena del caso cuando Eliseo sucede a Elías. Pero realmente Joás no tenía el corazón para dar continuidad a eso. Él tenía un problema político, pero no tenía la ambición espiritual para agradar a Dios. Y con este ejemplo negativo, nosotros vamos a tratar de aprender para nosotros responder de manera positiva. Que nosotros nos vayamos de este lugar con la conciencia de que debemos responder a Dios para dar continuidad a ser luz y ser sal en este mundo.
Y nosotros vamos a acercar precisamente a estos versículos. Miren, versículo número 14 nos dice que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Ya entendemos, Eliseo ha pasado mucho tiempo desde ese capítulo número 2. Eliseo ha estado ministrando casi en el transcurso de ser 6 reyes en el norte. Así que tiene ya bastante edad aquí Eliseo. Y dice el texto, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él. Este rey, había cierta comunicación entre los reyes del norte, porque recuérdense que nosotros decíamos que Eliseo siempre estuvo ministrando misericordia, comunicando la misericordia de Dios, cierta comunicación entre los reyes del norte y Eliseo, aunque ellos no obedecían a Dios. Eso es lo que nos dice el capítulo número 13 aquí mismo, comenzando cuando nos dice que llegó a reinar Joás, pero que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Si usted se da cuenta, por allá en los versículos, tanto su papá como él hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, comenzando el capítulo número 13, luego continuando ahí el capítulo número 13. Pero Eliseo seguía ministrándolo, Eliseo seguía hablando con ellos, seguía comunicándose, y dice el texto que fue Joás llorando donde Eliseo y le dijo, y usted puede recordar estas palabras, ¿quién había dicho estas palabras? Dice el rey, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Cuándo oímos estas palabras? ¿Quién recuerda? Ok, Eliseo se lo dice a Elías. ¿En qué momento? Cuando se lo está llevando, ¿verdad? Entonces el rey entiende que estamos ante una escena semejante. Eliseo lo dice consciente de que Elías era la representación de la protección de la nación en ese momento. Que Elías era el símbolo de la presencia liberadora de Dios. Aquí entonces el rey está reconociendo eso con Eliseo. Y está diciéndole a Eliseo, en un momento en que Eliseo está muy débil, que probablemente todo el mundo sabía que se iba a morir. No sé si los muchachos aquí, usted ha tenido que ir a visitar a alguien que está a punto nada más de que después que usted le diga adiós morirse. Son situaciones que uno tiene que aprender en la vida, ¿verdad? Hay gente que no le gusta, pero ¿qué podemos hacer? La gente se muere. Aunque usted no vaya a visitarlo, se muere. Así que vaya a visitarlo antes que se muera. Bueno, pues Eliseo estaba aquí en una situación ya muy delicada. Y el rey va precisamente con esa preocupación, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, como diciéndole, estamos metidos en un lío, en un conflicto, en un pleito, y tú te estás muriendo, ¿quién va a continuar? ¿Cuál va a seguir siendo esa representación de la manifestación de Dios, del poder de Dios en medio nuestro, de la asistencia de Dios liberadora, de salvación de Dios en medio nuestro? Bueno, Eliseo va a hacer algo aquí con el rey, que uno leyendo así de manera inocente, nos da la impresión de que hemos encontrado una persona que quiere seguir con esa continuidad de la manifestación del poder de Dios y evitar que este reino llegue a la desgracia total. Porque mire qué va a hacer aquí Eliseo. Versículo número 15. Y le dijo Eliseo, y aquí es donde viene la clave, lo de la obediencia a la palabra de Dios a través del profeta. La clave es la obediencia a la palabra de Dios que Dios está revelando a través del profeta. Le dice Eliseo, toma un arco y unas flechas. Toma un arco y unas flechas. Y noten cómo él no va dando la secuencia de los eventos. Toma un arco y unas flechas. Tomó él entonces un arco y unas flechas. O sea, como te lo voy enseñando en foto. Aquí está la foto cuando yo le digo toma el arco. Aquí está la foto cuando él toma el arco. Y aquí está la foto cuando toma las flechas. Y le dijo, y luego le dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y luego dice el texto
y puso él la mano sobre el arco. Como que no nos podemos perder los eventos, en este caso la sucesión de los eventos. Y dice el texto, entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Toma el arco, toma las flechas, pon tu mano sobre el arco. Y Eliseo pone las manos sobre la mano del rey. Como diciendo, ahora tú y yo estamos juntos en esto. Tú vas a ser la representación ahora de estos carros de Israel y su gente de a caballo. Haz lo que yo te estoy diciendo, sigue mi palabra. Sigue lo que Dios te está comunicando a través de mí. Versículo número 17. Y dijo, abre la ventana que da al oriente, para allá, por el lado de Siria. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Efec hasta consumirlos. Esa es la revelación de Dios para Eliseo, para que el rey de Israel tuviese la noción de qué era lo que Dios quería hacer. En este momento de desesperación, era un rey impío. Sí, en este caso está buscando a Dios y Dios está respondiendo en su misericordia a esa búsqueda. Eso es lo que nos dice de su papá. Si ustedes se dan cuenta en el capítulo número 13, dice el texto, capítulo número 13, versículo número 2, que Joacás, dice, versículo 2 del capítulo 13, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos, y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Y mire aquí ahora versículo 4. Mas Joacás oró en presencia de Jehová. Y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, saliendo del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en tiendas como antes. Dios en su gracia, su misericordia. Estas personas que eran reyes impíos, pero cuando buscaban a Dios, Dios les respondía. Dios estaba dispuesto a mostrar su gracia y su misericordia. Bueno, pues aquí tenemos exactamente el mismo caso. Dice, toma esta saeta, tira para allá, son saetas de salvación, herirás a tus enemigos hasta consumirlos. Esa era la visión. Esa era la palabra de Dios para Joás. Él lo que tenía era que obedecer lo que el profeta le decía. Seguir la instrucción del profeta de Dios para continuar con esta manifestación de la gracia liberadora y salvadora de Dios. Saeta de salvación, flecha de salvación. Pero miren cómo sigue la narración, versículo número 18. Y le volvió a decir. Después que le da la revelación de cuál va a ser el resultado, o sea, si tú sigues mis palabras, tú vas a herir a tus enemigos hasta consumirlos. Tú vas a estar viviendo en victoria, tú vas a tener victoria. Versículo número 18. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. ¿Cuántas veces le dijo que golpeara la tierra? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces fue que le dijo? Ahí dice que golpea la tierra. Golpea la tierra. A eso, el profeta le está diciendo que golpea la tierra. Pero todo lo que está pasando aquí es simbólico, es una representación, pero le está diciendo golpea la tierra. Y dice el texto, sigue diciendo el texto, versículo ahí mismo número 18 terminando, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. ¿Cuál era la promesa del profeta para Joás? Vas a destruir a los asirios, lo vas a vencer hasta consumirlo. Pero iba a depender de la obediencia a la palabra del profeta. Cuando él le dice, ahora lo que te toca a ti, golpea la tierra.
una cosa, sin sentido, dirá él, esto no tiene mucho sentido para mí, pero él lo está diciendo, ¿verdad? 1, 2 y 3. Y se paró. Usted se pone a pensar aquí y quizás dice, pero ¿qué? O sea, ¿para qué yo voy a seguir golpeando esta tierra? Yo lo que tengo un problema político, un problema de invasión, un problema de guerra. Y quizás él entendió ya mi obediencia es suficiente, lo golpeé 3 veces. Pero si vamos siguiendo la secuencia de agarra una flecha, él agarra una flecha. Agarra el arco, él agarra el arco. Déjame ponerte la mano sobre la mano tuya. Tira. Si esa es la secuencia que vamos siguiendo, entonces, si él te dice, golpea la tierra, no te pare hasta que él te diga, párate. Sigue diciendo el verso. Versículo 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Por qué esto? Porque en el fondo este hombre no tenía un corazón para buscar realmente a Dios como en este caso lo había buscado Eliseo, desearlo como lo había deseado Eliseo. Él quería salir de esta situación política que le estaba oprimiendo, de un problema temporal. No de agradar a Dios, no de dar continuidad a esa manifestación del poder de Dios, aunque sus palabras eran las mismas de Eliseo. Oh, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo, su corazón no era igual como el de Eliseo. Él no tenía la misma intención de seguir a Dios como lo había seguido Eliseo. Y es por eso que decía ahorita, jóvenes, aprendiendo de este ejemplo negativo para que nosotros respondamos a Dios de manera positiva. Nosotros tenemos que salir de aquí y responder a la palabra de Dios en obediencia para que nosotros experimentemos el poder de Dios en nuestra vida de manera continua. Aún así, dice el texto que él iba a vencer, iba a derrotar a sus enemigos 3 veces. No era falta del poder de Dios, no era falta de la fidelidad de Dios, no era falta de la misericordia de Dios, era falta de que hombres y mujeres en el reino del norte estuvieron dispuestos a creer la palabra de Dios. Ahí estaba el fallo. Y es tanto así la manifestación de la gracia y de la presencia de Dios en la vida de Eliseo, que nosotros encontramos una cuestión extraordinaria, un fenómeno. Mire lo que pasa aquí cuando muere Eliseo. Pero lo que ese evento nos quiere decir, eso no fue Eliseo que lo sanó o que lo resucitó. Pero lo que Dios estaba comunicando precisamente a los que leían el libro no era por falta de poder de Dios, era la incredulidad de ustedes. Mire cómo dice el texto, dice versículo 20, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Una banda armada de moabitas que entraban y aconteció que llevaban un entierro. Había muerto alguien. Dice, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron la banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Entonces, pues, se imagina usted, en la antigüedad no había carrito fúnebre, no había carro fúnebre. Y usted es uno de esa gente que llevaba a su muerto ahí. Ahí viene una banda, soltó donde encontraron un hoyo, tira ese muerto ahí, a salir corriendo. Pobre muerto, después de muerto lo tiran por ahí tirado. Sí, pero dice el texto, y arrojando el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. O sea, y los otros que salían corriendo, y a lo mejor dice, ¿qué fue? Y también él salió corriendo y llegó primero a la casa cuando ellos llegaron allá. ¿Y qué fue? Pasó, muchacho. ¿Qué tú haces aquí? Pues yo no sé. Yo no sé. ¿Y qué fue? ¿Tú estás vivo?
Pero ¿qué Dios estaba mostrando? Dios estaba diciendo, el problema no era la falta de poder, no era la falta de gracia, no era falta de la fidelidad de Dios, era la incredulidad del pueblo. Y nosotros jóvenes, aquí bien, leyendo precisamente esta narrativa y tratando de entender lo que Dios estaba diciendo a esa generación y lo que nos dice también a nosotros, Dios nos está diciendo, es que mi poder está disponible en cada generación y lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios, seguir a Dios en su palabra para experimentar este poder salvador, restaurador, que da vida y que se convierte en testimonio del poder de Dios y de la fidelidad de Dios para todos los que nos rodean. Joás no tenía ese corazón. ¿Dónde fue a parar el reino del norte? Bueno, precisamente después de la dinastía de Jehú, todo va en picada. El último rey que trajo gran equilibrio al reino del norte fue Jeroboam. Fue un tiempo de mucha impiedad, ciertamente, pero imagínense ustedes que ustedes tengan un presidente que dure 52 años. 52. Aquí hay gente que no tiene 52 años. Sí, ya imagino. Aquí hay muchachos, bueno, no sé, aquí hay muchachos que nada más vieron a Leonel y a Danilo de presidente. Y ahora fue que vieron otro diferente. A Leonel, no, bueno, sí, a Danilo. Aquí hay muchachos que nada más vieron a Danilo, creo yo, toda su vida. Sí. Como algunos de los que nos criamos por ahí, qué sé yo, nada más. ¿Cuál era el papa? O sea, el único papa de verdad es Juan Pablo II. Después el resto son gente que andan ensayando a ser papa. Pero nos criamos viendo Juan Pablo II fue el papa de toda la vida. Entonces, ese rey Jeroboam duró todos esos años por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, y probablemente algunos entienden que fue el Salvador que Dios levantó en el caso del reino del norte. Pero el reino del norte se fue en picada, porque nadie supo, nadie tuvo la intención de buscar a Dios de corazón y de experimentar este poder transformador y restaurador de Dios, que está basado precisamente en su fidelidad. Eso es lo que nos dice el versículo número 23, porque dice el versículo 22, dice, Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Esto haciendo un paréntesis con el caso del rey anterior, que fue el papá de Joás. Pero dice el texto, mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlo ni echarlo delante de su presencia hasta hoy. Jóvenes, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Este Dios fiel y este Dios misericordioso, que lo que quiere es que nosotros respondamos a su palabra, para que nosotros podamos experimentar esta gracia maravillosa de ser luz y de ser sal. Saben que el rumbo de este mundo, y nosotros entendemos que ya el romanticismo precisamente de este lado del mundo, con la proclamación de la verdad, ya ese romanticismo terminó. Precisamente Samuel daba el ejemplo ahorita con el caso de Charlie Kirk, que fue asesinado. Ser inteligente y proclamar la verdad en este mundo que nos ha tocado vivir va a ser un delito. O sea, usted va a tener que hacerse el loco y el tonto para poder sobrevivir. Y el estúpido. Los estúpidos van a poder vivir. Usted ve, ese va a ser el mundo. Pero que usted proclame la verdad y que usted decida vivir la verdad va a ser una dificultad, va a ser un problema. Pero precisamente a esto es lo que Dios nos está llamando. Dios nos está diciendo, yo quiero que ustedes se comprometan con la continuidad, el compromiso de la verdad. Porque de lo contrario, lo que va a venir a esa generación es la destrucción. Es el juicio de Dios. Por tanto, jóvenes, Dios nos llama a responder a su misericordia y a su gracia. En medio de una sociedad sin esperanza, Dios nos llama a responder en obediencia a su palabra. ¿Cuál era el gran pecado de este joven? 31 años. Decir que creía en Jesucristo. O sea, él sentado ahí con un letrerito que decía, creo que era, muéstrame que estoy errado. ¿No es que decía así? ¿Quién sabe cómo decía en inglés? ¿Alguien? Bueno, eso mismo. Muéstrame que estoy errado. Simple y llanamente, o sea, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Pues mostrarle que él estaba errado. Y ahí se iba la discusión. Usted lo que tenía era que pararse y decirle, sí, tú estás equivocado. ¿Por qué? Por esto. No.
Ahora, ¿qué se proclamaba? La verdad de Jesucristo, la verdad del Evangelio. Bueno, que en Estados Unidos eso se haya llevado a otros extremos. Entonces no se puede decir la verdad, no se puede proclamar la verdad. Aquí Dios nos está diciendo tenemos que ser lo suficientemente valientes para continuar con eso. Joven, Jesucristo te llama a comprometerse con Él, a tú estar de su lado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sígame. Lo que resta fuera de ahí no es más que la destrucción de este mundo sin esperanza. Si tú vas a decir, oh Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo, el poder de Dios está ahí, es porque también tú quieres decirle a Dios, yo quiero experimentar ese poder en mi vida. Yo quiero experimentar ese poder transformador, el poder de tu espíritu, el poder que viene, que responde en obediencia a tu palabra, que responde en obediencia a lo que tú nos has revelado en las Sagradas Escrituras. Que esa palabra define cuál va a ser el fin de la historia y quiénes han de tener realmente la verdadera victoria delante de ti. Así que, joven, te invitamos a someter tu vida a la autoridad de Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice otro texto de las Sagradas Escrituras, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Claro que no es lo mismo confesar Jesucristo es el Señor en el cielo que confesarlo en el infierno. Pero toda lengua lo va a reconocer. Toda lengua. Así que te invitamos a venir en esta mañana bajo la autoridad y la obediencia de Jesucristo, Señor y Rey. Él será tu Salvador. Padre, gracias una vez más. Queremos bendecirte, queremos agradecerte, Señor, por tu palabra, por la sencillez con que tú nos las has entregado, para que nosotros podamos verte obrar. Porque no son los personajes, no es Eliseo, no es Elías, no es Moisés. Eres tú, oh Señor, revelando tu gracia y tu misericordia continuamente y tu poder para salvar. Ayúdanos, capacítanos para responder en obediencia a tu palabra. Por Jesucristo, Señor y Rey, gobernador de todo el universo. Por Él lo pedimos y por Él te damos gracias. Amén y amén. Dios le bendiga, joven.